Hola para todos, ¿cómo están? Un fuerte abrazo en este día de bendición, un día bastante frío, bastante lluvioso aquí en la ciudad de Bogotá, en Colombia, pero con toda la actitud, para luchar, para vencer, para triunfar, para salir adelante, para conquistar y materializar sueños que están dentro de nosotros. Sean todos bienvenidos a esta poderosa reflexión en la palabra del Señor, la Biblia. Y para eso quiero comenzar leyéndoles en el Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 1 hasta el verso 4. Les voy a leer de la versión Reina Valera del 60. Dice así la palabra del Señor. Atentos oídos, gente, que están allá escuchando esta reflexión de la palabra en este día. Dice: en el principio, diga conmigo, en el principio, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Maravilloso. El Verbo hecho carne es el tema de este día, la reflexión. Este tema del Verbo que se hizo carne es un tema para tratarlo en días. Se podrían escribir libros y podríamos sacar predicaciones enteras, pero hoy la idea es dejar una reflexión para que usted en el día esté meditando y profundizando en la revelación de este verbo. Comencemos con la definición del verbo. El verbo es una parte importante de las oraciones, de la oración o de las escrituras que nosotros solemos escribir en una hoja. Entonces está el verbo, que es la parte que le da sentido a la oración, a lo que usted y yo escribimos. El verbo es activo, el verbo es constante, el verbo tiene influencia y el verbo define. Eso en la parte de nuestro idioma y de nuestra narrativa y de nuestras escrituras. Entonces Dios también tiene una historia. El Padre tiene algo que contar, el Padre tiene algo que decir. Pero Él lo dice usando el verbo. Escúchame, esto es importante. El Padre Dios, el creador del universo, tiene algo que contar, tiene algo que narrar, tiene algo que decir, tiene algo para expresar, para Él darse a conocer. Y Él lo ha dado a conocer, se ha dado a conocer a sí mismo a través del verbo. El verbo es Cristo Jesús. Alabamos el nombre del Señor. El verbo es Cristo. El verbo siempre ha existido. Cristo siempre ha existido. Dice, en el principio era el verbo. A veces pensamos que el principio es Génesis, que es el libro de los principios, y pensamos que todo comenzó con Génesis capítulo 1, verso 1. No, ese es el principio según Génesis. Pero hay otro principio y es el principio de Dios. El principio que no se narra en Génesis capítulo 1 en adelante. Es el principio donde todo comenzó, donde todo se gestó. Y dice que el verbo estaba antes del principio del principio. El verbo, Cristo, era con Dios y el verbo era Dios mismo. Yo te quiero decir en esta mañana una buena noticia, y es que el Dios al cual tú has creído, el Dios al cual le has entregado tu vida, el Dios que te salvó en la cruz del Calvario y que a través de su resurrección te entregó poder, ese Dios es Cristo y siempre ha existido.
Él no fue creado Jesús, el físico. Jesús el físico, el de cuerpo, sí fue creado, pero el Cristo que vivió dentro del Jesús no fue creado, porque Él siempre ha existido, porque ha estado en Dios y con Dios siempre ha estado. Amén. Y dice la palabra, para ir terminando, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Impresionante esto. Porque si todas las cosas fueron hechas por el Verbo, si todas las cosas, según Juan, fueron hechas por el Verbo, wow, maravillosa esperanza para nosotros. Quiere decir que todo lo que nosotros esperamos, todo lo que necesitamos, todo lo que anhelamos, todo lo que requerimos para suplir nuestras necesidades físicas y espirituales, van a ser hechas por ese mismo Verbo. El Verbo que creó todo lo que vemos, ese Verbo va a crear para nosotros todo lo que nosotros en verdad necesitamos para vivir. Ojo, una cosa es lo que queremos, una cosa es lo que deseamos y otra cosa es lo que necesitamos. Tú y yo podemos desear muchas cosas, podemos querer muchas cosas, pero no es lo que necesitamos muchas veces. Dios, te voy a profetizar que Cristo va a crear aquello que tú necesitas, no lo que tú deseas, no lo que humanamente quieres. Él te va a dar lo que tú necesitas para transformar tu vida, lo que tú necesitas para cambiar la atmósfera de tu casa, lo que tú necesitas para vivir mejor. Así que prepárate, porque te voy a decir que el Verbo hizo todas las cosas que conocemos. Si el Verbo no hubiese estado, nada hubiese sido hecho. Él tiene el poder para crear todo a nuestro alrededor. Así que hoy le invito para que tome el Verbo, el poder del Verbo en su vida, y permita que Él empiece a construir su vida según el modelo que Dios tiene para usted. Le animo para que entregue su vida a ese maravilloso Verbo, para que usted permita que el Verbo trabaje y para que usted acepte al Verbo viviendo en su vida. Es maravilloso que el Verbo hoy vive en usted, y el Verbo que hizo los cosmos, los mundos, las estrellas, los agujeros negros, las vías lácteas, Él ahora está aquí diciendo: quiero construir, quiero crear algo nuevo para ti. Y bueno, nosotros debemos decir: Señor, ven, haz tu obra, tu extraña obra, tu invisible obra, hazla. Hoy es tiempo de volver al Verbo. Hoy es tiempo de volver al Verbo de poder y decirle: Verbo, quiero por favor que me ayudes, quiero que me escuches, quiero que dentro de tu voluntad hagas un acto creativo en esta y en esta y en esta área. Amén y amén. Les bendigo a todos, les envío un abrazo, un saludo aquí desde Bogotá. Soy su servidor, el profeta Pedro Mora. Bendiciones para todos.